¿Ha madurado mi fe aunque no sienta nada? Hay momentos en los que notas un cambio pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para dejarte pensando. Terminas de rezar como siempre lo has hecho. Las palabras salen con naturalidad, los gestos son los mismos. El silencio que viene después también es el mismo de siempre. Y aún así, algo se siente distinto por dentro. Antes había una sensación más clara, tal vez consuelo, tal vez emoción, tal vez esa tranquilidad profunda que aparecía mientras hablabas con Dios. No siempre era intensa, pero estaba ahí. Ahora, en cambio, todo parece más tranquilo, más silencioso, como si la experiencia interior hubiera bajado el volumen sin avisar. No es que hayas dejado de creer, tampoco sientes que tu fe se haya apagado. Sigues buscando a Dios, sigues hablando con Él, sigues encontrando sentido en volver a ese espacio de oración. Pero después de hacerlo, aparece una pregunta que no siempre sabes cómo formular. ¿Por qué ya no se siente igual? Tal vez recuerdas cómo vivías tu fe antes, aquellos momentos en los que todo parecía más claro, cuando una oración podía emocionarte o una palabra del Evangelio parecía tocar algo profundo en tu interior. Ahora la relación parece más sobria, más simple, más silenciosa aún, y es ahí donde surge una inquietud suave pero persistente. No es un miedo dramático, es más bien una duda tranquila que se instala en el fondo de la mente. Si ya no siento lo mismo, ¿significa que algo en mi fe cambió para peor? O quizá la pregunta es otra. ¿Es posible que la fe también cambie con el tiempo? Porque cuando algo deja de sentirse intenso, nuestra primera reacción suele ser pensar que se ha debilitado, pero en la vida muchas de las cosas más profundas también pasan por ese tipo de transformación. Lo que al inicio se vive con emoción, con el tiempo puede volverse más estable, más silencioso, más integrado a la vida cotidiana. Tal vez algo parecido está ocurriendo aquí. Quizás lo que estás experimentando no es ausencia, sino una forma distinta de presencia, una forma menos emocional, menos evidente, pero quizá más cercana a lo que ocurre cuando una relación madura. Antes de sacar conclusiones, vale la pena detenerse un momento y observar lo que realmente está pasando dentro de ti, porque muchas veces interpretamos el silencio interior como pérdida, cuando en realidad podría estar señalando otro tipo de profundidad. Y esa posibilidad abre una pregunta nueva que merece ser explorada con calma. Cuando la experiencia interior se vuelve más tranquila, lo primero que suele aparecer es una especie de desconcierto. No porque haya algo claramente negativo, sino porque la intensidad que antes acompañaba ciertos momentos ya no aparece de la misma manera. Sigues rezando, sigues leyendo algo que te acerca a Dios, sigues teniendo esos momentos en los que decides detenerte un instante para mirar hacia adentro, pero ahora todo ocurre con una calma distinta. No hay una emoción que empuje la experiencia, no hay esa sensación clara que te diga inmediatamente que algo profundo está pasando. Y entonces aparece la pregunta que muchas personas se hacen en silencio. ¿Es normal que la fe se sienta así? A veces pensamos que la vida espiritual debería sentirse siempre viva, intensa, incluso conmovedora, como si la cercanía con Dios tuviera que manifestarse constantemente a través de emociones claras o momentos especiales. Pero la vida, en casi todos sus aspectos, no funciona de esa manera. Las relaciones humanas más profundas, por ejemplo, no viven siempre en el entusiasmo de los primeros momentos. Con el tiempo se vuelven más tranquilas, más estables, menos emocionales quizá, pero también más reales, más integradas a la vida diaria. La fe también atraviesa procesos parecidos. Hay etapas en las que todo parece muy vivo por dentro. Cada oración parece tocar algo profundo. Cada reflexión genera una respuesta interior clara. Y luego llegan momentos más sobrios donde la relación sigue existiendo pero sin esa intensidad emocional tan evidente. Lo curioso es que muchas veces interpretamos esa sobriedad
como si algo se estuviera perdiendo. Pero tal vez la pregunta correcta no sea si la emoción desapareció. Tal vez la pregunta sea otra. ¿Qué significa cuando la fe continúa, incluso cuando ya no depende de una emoción fuerte para sostenerse? La expectativa de sentir para saber que algo es real, cuando la emoción desaparece o se vuelve más tenue, muchas personas comienzan a mirar su propia fe con cierta sospecha. No porque quieran dudar, sino porque aprendieron, muchas veces sin darse cuenta, a usar la emoción como una especie de señal interior. Si algo se siente fuerte, parece verdadero. Si algo se siente profundo, parece auténtico. Si algo conmueve el corazón, parece confirmar que Dios está cerca. Por eso, cuando la experiencia espiritual deja de traer esas sensaciones claras, la mente empieza a hacerse preguntas que antes no existían. Si ya no lo siento, ¿cómo sé que sigue ahí? Es una pregunta muy humana. Durante mucho tiempo hemos asociado lo espiritual con experiencias intensas, momentos de consuelo, lágrimas en la oración, una paz inmediata después de hablar con Dios, una sensación clara de ser escuchados. Y cuando esos momentos ocurren, es natural interpretarlos como una confirmación de que la relación está viva. Pero hay algo curioso en esto. Muchas de las cosas más reales en la vida no siempre se sienten de forma intensa. El amor entre personas que llevan muchos años juntas, por ejemplo, no se vive todos los días con emoción fuerte. Sin embargo, eso no significa que el amor haya desaparecido. A veces significa exactamente lo contrario, que se ha vuelto parte de algo más estable, más silencioso, más profundo. Con la fe puede suceder algo parecido. Al principio, la emoción puede acompañar la experiencia espiritual porque todo es nuevo, porque la relación está descubriendo sus primeras formas de cercanía. Pero con el tiempo esa emoción puede transformarse, no necesariamente en ausencia, a veces en una presencia más tranquila. El problema es que cuando hemos aprendido a medir la fe por lo que sentimos, cualquier cambio en la emoción puede parecer una pérdida, como si algo que antes confirmaba la relación hubiera dejado de funcionar. Y sin embargo, existe otra posibilidad que muchas personas descubren con el paso del tiempo, que la fe no siempre se sostiene en lo que sentimos. A veces se sostiene en algo más silencioso, algo que permanece incluso cuando la emoción no aparece. Y eso abre una reflexión diferente, una que cambia la forma en que entendemos nuestra relación con Dios. Porque tal vez el cambio que estás notando no tiene que ver con que la fe se esté debilitando. Tal vez tiene que ver con que la relación se está volviendo más familiar. Cuando la relación se vuelve más familiar, con el tiempo, muchas relaciones dejan de sentirse como al principio. No porque hayan perdido valor, sino porque han entrado en una etapa distinta. La intensidad inicial se transforma en algo más cotidiano, más estable, más integrado a la vida de cada día. Pasa con las amistades profundas, pasa con el amor en una familia, pasa incluso con los lugares que se vuelven hogar. Al principio todo llama la atención, cada gesto parece especial, cada encuentro despierta emoción, cada palabra tiene un peso particular. Pero con los años esa intensidad se vuelve más tranquila. La relación ya no necesita demostrarse a cada momento porque se ha vuelto parte de la vida misma. La fe también puede atravesar un camino parecido. Hay etapas en las que la relación con Dios se vive con mucha emoción. La oración conmueve, las palabras del Evangelio parecen hablar directamente al corazón, la sensación de cercanía es clara y evidente. Todo parece tener una fuerza especial, pero con el paso del tiempo, esa relación puede cambiar de tono. La oración sigue estando presente, pero se vuelve más simple. Las palabras ya no buscan provocar algo intenso. A veces incluso se vuelven más breves, más silenciosas,
más interiores. La fe ya no necesita expresarse con la misma intensidad emocional para seguir existiendo. Y en ese cambio aparece una duda muy comprensible. ¿Puede una relación seguir siendo profunda cuando ya no se siente intensa? En la experiencia humana, muchas veces la respuesta es sí, and. De hecho, las relaciones más estables suelen tener momentos largos de tranquilidad donde nada parece extraordinario. No hay emoción constante, no hay confirmaciones visibles todo el tiempo, y aún así, la cercanía sigue ahí, la confianza también. Tal vez algo parecido ocurre en la vida espiritual. Tal vez la relación con Dios, después de ciertas etapas más emocionales, empieza a volverse más familiar. No en el sentido de perder respeto o profundidad, sino en el sentido de que ya no necesita demostrarse continuamente. Se vuelve parte de la vida, una presencia que acompaña incluso cuando no produce sensaciones fuertes. Pero entonces aparece otra pregunta que merece ser mirada con honestidad. Si la intensidad disminuye, ¿significa que la profundidad también lo hace? La diferencia entre intensidad y profundidad, cuando notamos que algo ya no se siente tan intenso como antes, es casi automático pensar que también ha perdido profundidad. Estamos acostumbrados a relacionar lo profundo con lo que nos conmueve, con aquello que despierta algo fuerte en el corazón. Por eso, cuando la vida espiritual se vuelve más silenciosa, la mente comienza a interpretar ese cambio como si fuera una señal de debilitamiento, como si la emoción fuera la medida principal de lo que es verdadero. Pero si observamos con calma muchas experiencias de la vida, descubrimos algo diferente. No todo lo profundo se siente intenso todo el tiempo. Un árbol que lleva muchos años creciendo ya no muestra el mismo movimiento visible que tenía cuando era pequeño. Su crecimiento continúa, pero ocurre de forma más lenta, más estable, más silenciosa. Desde afuera puede parecer que nada está pasando, pero por dentro las raíces siguen profundizando. La fe puede atravesar un proceso parecido. Hay momentos en los que la experiencia espiritual se vive con mucha emoción, como si todo estuviera en movimiento. Pero después llegan etapas donde la relación se vuelve más sobria, más tranquila, menos dependiente de lo que sentimos. Y esa sobriedad puede confundirse con pérdida. Sin embargo, existe otra forma de mirar lo que está ocurriendo. Tal vez la intensidad y la profundidad no siempre crecen juntas. A veces la intensidad disminuye precisamente porque la relación se ha vuelto más estable. Ya no necesita llamar la atención del corazón con la misma fuerza porque ha encontrado una forma más integrada de existir en la vida cotidiana. La fe deja de ser solo una experiencia que aparece en ciertos momentos y comienza a convertirse en algo que acompaña incluso en la normalidad del día, algo que permanece. Y cuando una relación llega a ese punto, ocurre algo interesante. La emoción puede ir y venir, pero la presencia continúa. Eso lleva a una pregunta que muchas personas descubren solo después de atravesar este tipo de cambio interior. ¿Qué significa seguir creyendo cuando la fe ya no necesita confirmarse a través de una emoción? La fe que continúa sin necesitar confirmación emocional. Cuando la emoción deja de ser la señal principal, la fe comienza a apoyarse en algo más silencioso, no en una sensación o en un momento especial, sino en una decisión interior que sigue existiendo incluso cuando nada particular ocurre por dentro. Sigues rezando, aunque la oración sea sencilla. Sigues buscando a Dios, aunque el corazón esté tranquilo y no aparezca ninguna emoción fuerte. Sigues creyendo no porque algo te lo confirme cada vez, sino porque la relación continúa teniendo sentido para ti. En este punto, muchas personas descubren algo que al principio resulta difícil de explicar. La fe puede seguir viva incluso cuando no se siente, no como una emoción que aparece y desaparece, sino como una presencia que permanece en el fondo de la vida. Algo que no necesita manifestarse con intensidad para seguir siendo real. Es parecido a lo que ocurre cuando alguien importante forma parte de tu vida
desde hace mucho tiempo. No piensas en esa persona cada minuto del día, no siempre sientes emoción al recordar su presencia, y sin embargo, sabes que esa relación sigue siendo una parte fundamental de tu historia. Con Dios puede suceder algo parecido. La relación deja de depender de momentos extraordinarios. Se vuelve más sencilla, más integrada a lo cotidiano, a veces incluso más silenciosa, pero esa misma simplicidad puede revelar algo importante. La fe ya no necesita demostrar que existe, simplemente continúa. Y cuando la fe llega a ese punto, empieza a parecerse menos a una experiencia emocional y más a una forma de habitar la vida, una manera de mirar lo que ocurre, de tomar decisiones, de sostener esperanza, incluso cuando el interior permanece tranquilo. Sin embargo, hay algo más que estas etapas silenciosas pueden mostrar. Porque cuando la emoción se vuelve más discreta, también empieza a revelarse algo sobre la relación misma. Algo que solo puede verse cuando el ruido interior disminuye, lo que los momentos silenciosos revelan. Cuando la vida espiritual atraviesa momentos más silenciosos, muchas cosas que antes pasaban desapercibidas comienzan a mostrarse con más claridad. No porque algo nuevo haya aparecido, sino porque la ausencia de emoción intensa permite ver lo que estaba ahí desde antes. A veces la emoción es como una luz fuerte que ilumina todo de golpe. Produce entusiasmo, consuelo, energía, pero también puede ocupar tanto espacio que no deja ver otros aspectos más tranquilos de la relación. Cuando esa intensidad disminuye, queda algo distinto. Queda la pregunta sincera que surge en el corazón. Queda la búsqueda que continúa incluso sin estímulo emocional. Queda la decisión de volver a ese espacio interior donde hablas con Dios, aunque no esperes sentir algo especial. Y esas pequeñas decisiones revelan algo importante, muestran qué lugar ocupa realmente esa relación en tu vida. En muchos relatos de la fe que atraviesan la historia bíblica, las etapas más significativas no siempre estuvieron acompañadas por señales emocionales evidentes. Muchas veces la fe se sostuvo en medio de la normalidad, del silencio, incluso de la incertidumbre. No porque la relación hubiera desaparecido, sino porque estaba tomando una forma más profunda. La fe empezaba a vivir no solo en los momentos especiales, sino también en los días comunes, en las decisiones discretas, en la perseverancia tranquila, en la confianza que continúa, aunque no haya confirmaciones visibles. Y es precisamente en esos momentos donde se revela algo que no siempre es evidente al principio. La fe que depende solo de lo que siente puede cambiar fácilmente con las emociones, pero la fe que permanece incluso cuando el interior está en calma, comienza a apoyarse en algo más sólido, algo que no necesita estímulos constantes para existir. Ese descubrimiento lleva a una reflexión importante que muchas personas encuentran en algún momento de su camino espiritual. Si la fe puede continuar incluso cuando no se siente con fuerza, ¿significa que puede sostenerse por sí misma? La confianza que ya no depende de la sensación, cuando una relación ya no depende de señales constantes para continuar, algo cambia en su forma de sostenerse. Al principio, muchas relaciones necesitan confirmaciones frecuentes, palabras, gestos, emociones que recuerden que todo sigue ahí. Con el tiempo, sin embargo, algunas relaciones comienzan a descansar sobre algo más estable. Ya no necesitan probarse cada día porque han echado raíces más profundas. La fe también puede atravesar ese tipo de transformación. En las primeras etapas, es natural que la experiencia espiritual esté acompañada por emociones claras. La alegría de descubrir algo nuevo, la paz que aparece en ciertos momentos de oración, la sensación de cercanía que confirma que la relación está viva. Pero con los años, esa relación puede comenzar a apoyarse en algo menos visible. La emoción puede aparecer algunas veces y desaparecer otras. La oración puede sentirse distinta según el día, el estado del corazón o incluso el cansancio de la vida. Y aún así, algo permanece.
La fe sigue estando ahí, no porque una emoción la sostenga, sino porque la relación se ha vuelto parte de la vida misma, como una raíz que ya no necesita ser vista para seguir alimentando al árbol. En ese punto la fe deja de depender tanto de lo que ocurre dentro de nosotros. Ya no necesita un estímulo emocional constante para continuar. Puede atravesar momentos tranquilos, incluso silenciosos, sin desaparecer, y eso revela una forma diferente de confianza. Una confianza que no necesita sentirse fuerte todo el tiempo. A veces simplemente permanece. Lo curioso es que cuando la fe llega a ese lugar más estable, muchas personas comienzan a descubrir algo que antes no habían notado, que la presencia de Dios no siempre se manifiesta de la forma que esperábamos. A veces se vuelve más discreta, más cercana a lo cotidiano, más silenciosa de lo que imaginábamos al principio. La forma más discreta de la presencia, cuando la emoción ya no ocupa el centro de la experiencia espiritual, muchas personas comienzan a descubrir algo inesperado. La relación con Dios no necesariamente desaparece, lo que cambia es la forma en que esa presencia se percibe. Al principio, es natural imaginar la cercanía de Dios como algo que debe sentirse con claridad, como una paz inmediata, una emoción profunda, una respuesta interior que confirma que la oración ha sido escuchada. Pero con el tiempo, algunas personas descubren que la presencia de Dios no siempre se manifiesta de esa manera. A veces se vuelve más discreta, no porque esté ausente, sino porque la relación ha entrado en una etapa distinta. Una etapa donde la cercanía no necesita expresarse a través de sensaciones fuertes para seguir siendo real. Es parecido a lo que ocurre con ciertas presencias en la vida. Hay personas que no necesitan hablar todo el tiempo para que sepamos que están cerca. Su compañía se vuelve tan familiar que deja de sentirse como un evento especial y empieza a formar parte del paisaje cotidiano de la vida. Algo parecido puede ocurrir en la vida espiritual. La fe deja de buscar constantemente una confirmación emocional. La relación con Dios se vuelve más sencilla, más tranquila, menos dependiente de momentos extraordinarios. Y entonces comienza a aparecer una forma diferente de cercanía. Una cercanía que no siempre se siente como emoción, pero que se reconoce en pequeñas cosas, en la forma en que una palabra del Evangelio vuelve a la mente en un momento difícil, en una decisión tomada con calma, en la capacidad de sostener esperanza incluso cuando las circunstancias no cambian. La presencia no siempre se anuncia con intensidad, a veces se manifiesta en una tranquilidad que acompaña la vida sin llamar la atención. Y cuando esa forma más silenciosa de presencia empieza a reconocerse, algo dentro de la persona también cambia, porque la fe ya no necesita ruido para existir. Empieza a parecerse más a una estabilidad interior que permanece incluso cuando todo alrededor sigue siendo ordinario. La estabilidad que llega sin ruido. Cuando una relación alcanza cierta estabilidad, muchas cosas dejan de necesitar demostración constante. Ya no se busca una señal en cada momento para saber si todo sigue en pie. La relación continúa porque ya forma parte de la estructura de la vida. En la fe puede ocurrir algo parecido. Después de atravesar etapas de emoción, de búsqueda intensa o de preguntas profundas, llega un momento en el que la experiencia espiritual se vuelve más tranquila. No hay grandes sensaciones, no hay confirmaciones emocionales frecuentes, pero tampoco hay ruptura. Simplemente hay una calma distinta. Al principio, esa calma puede confundirse con vacío. Es natural pensar que algo se ha perdido cuando el corazón ya no reacciona como antes. Pero con el tiempo, muchas personas comienzan a descubrir que esa tranquilidad también puede ser una señal de crecimiento. No todo crecimiento es visible. Muchas veces lo más importante ocurre de forma silenciosa, como las raíces de una planta que se extienden bajo la tierra sin que nadie pueda ver su avance. La fe que continúa incluso sin emoción intensa puede estar haciendo exactamente eso. Puede estar echando raíces más profundas en la vida de la persona. La relación con Dios ya no depende de un momento especial. Se vuelve parte de la forma en que se mira el mundo.
en la manera de atravesar dificultades, en la confianza que aparece incluso cuando el interior está sereno y sin grandes sensaciones. En ese punto, la fe empieza a parecerse más a una estabilidad que acompaña la vida entera. No necesita ruido, no necesita intensidad constante. Simplemente permanece. Y cuando la fe permanece de esa manera, surge una comprensión nueva que muchas personas solo alcanzan después de atravesar este tipo de silencio interior. Tal vez la fe madura no se siente como al principio. Tal vez se siente diferente. La fe que ya no necesita demostrarse. Cuando la fe madura, muchas veces deja de parecerse a lo que imaginábamos al principio. No porque haya perdido algo esencial, sino porque ha cambiado de forma. Lo que antes se experimentaba como emoción intensa empieza a convertirse en una presencia más tranquila dentro de la vida. Al comienzo del camino espiritual es natural buscar señales claras. La emoción parece confirmar que la relación con Dios está viva. La paz que aparece en ciertos momentos de oración se siente como una respuesta inmediata. Todo parece más evidente, pero con el paso del tiempo, algunas personas descubren que la fe puede continuar incluso cuando esas señales ya no aparecen de la misma manera. La relación no desaparece, simplemente se vuelve más sobria. La oración ya no necesita provocar algo especial para tener sentido. A veces se convierte en un espacio de silencio compartido, donde no ocurre nada extraordinario y sin embargo la persona sigue volviendo a ese lugar. Eso revela algo importante. La fe ya no necesita demostrarse. No depende de una emoción que confirme su existencia. Empieza a sostenerse sobre una confianza más profunda, una que no cambia según el estado del corazón o las circunstancias del día. Es una fe que ha aprendido a permanecer. Y cuando la fe alcanza esa forma más serena, muchas personas empiezan a mirar hacia atrás y reconocen algo que antes no habían entendido. Aquello que parecía pérdida, quizá era transformación. Aquello que parecía ausencia, tal vez era una forma más silenciosa de presencia. Porque cuando la fe deja de buscar constantemente sentirse fuerte, empieza a descubrir algo distinto. Una estabilidad interior que no necesita intensidad para seguir siendo real. Una fe que permanece incluso en silencio. Tal vez la fe madura no se reconoce por la intensidad que produce, sino por la capacidad de permanecer. Al principio del camino espiritual es natural buscar momentos que confirmen que la relación está viva. La emoción, la paz inmediata, las experiencias que parecen tocar el corazón con claridad, pero con el tiempo algunas personas descubren algo distinto. La fe no siempre se presenta como un momento fuerte. A veces se parece más a una presencia tranquila que acompaña la vida sin llamar la atención. Sigues rezando, aunque la oración sea sencilla. Sigues mirando hacia Dios. Incluso cuando el interior está en silencio, sigues creyendo, no porque una emoción lo confirme, sino porque la relación se ha vuelto parte de tu manera de vivir. Eso no significa que la fe se haya vuelto débil. A veces significa que ha echado raíces. Una fe que necesita sentirse fuerte todo el tiempo puede cambiar con las emociones. Pero una fe que permanece incluso cuando el corazón está tranquilo, comienza a apoyarse en algo más profundo que una sensación momentánea. Se parece más a una confianza que ha aprendido a caminar en silencio. Quizá por eso, cuando alguien se pregunta si su fe ha cambiado porque ya no siente lo mismo que antes, la respuesta no siempre está en recuperar la emoción. A veces está en reconocer algo más simple, que la fe sigue ahí, que no necesita demostrarse con intensidad para existir, y que en ciertos momentos de la vida una fe que permanece incluso sin emoción puede estar mostrando una forma de madurez que antes todavía no era posible ver